Muy buenas noches, bienvenidos a la hora macabra, donde lo paranormal susurra, lo inexplicable se revela y el miedo encuentra su voz. Hoy, en la hora macabra, la mansión La Laurie y los horrores de Nueva Orleans. Comenzamos. En el corazón de Nueva Orleans, donde la música suena de noche y los muertos parecen caminar de día, se alza una mansión que no olvida, ni deja que la olviden. En la esquina de la calle Royal y Governor Nichols, en el centro histórico del barrio francés, se erige una construcción que parece observarte incluso cuando le das la espalda. Sus muros color gris pálido no revelan nada al transeúnte casual, pero los que conocen su historia juran que tras esas paredes habitan ecos que no pertenecen a este mundo. La mansión La Laurie no es solo un edificio, es un cofre sellado con la llave del horror humano, un recipiente de gritos que el tiempo se ha negado a silenciar. La historia que van a escuchar esta noche no es simplemente un capítulo más en la larga crónica de crímenes del siglo XIX. Es la disección de una herida que Nueva Orleans jamás pudo cerrar. Un relato donde la elegancia y la brutalidad bailan al mismo compás y donde la línea entre la sociedad respetable y la barbarie se diluye hasta desaparecer. En 1830, la ciudad vivía su propia edad dorada. El comercio del algodón y del azúcar convertía a sus familias más influyentes en auténticas dinastías. Las calles estaban llenas de carruajes relucientes, damas con vestidos importados de París y caballeros que olían a tabaco caro y especias exóticas. Pero bajo ese barniz de lujo latía un corazón oscuro. La esclavitud sostenía cada ladrillo de esas mansiones. Sin las manos encadenadas que trabajaban en plantaciones y cocinas, no habría banquetes, ni fiestas, ni salones dorados. Nueva Orleans era un crisol inestable. A la opulencia se sumaba una religiosidad ambivalente. Iglesias exóticas abarrotadas coexistían con altares de vudú improvisados en callejones. Los barcos traían no solo mercancías, sino supersticiones, talismanes y conjuros. Era una ciudad donde la gente asistía a misa al amanecer y al caer la noche acudía a consultar a una sacerdotisa vudú para pedir protección o venganza. En medio de esta mezcla embriagante de lujo y superstición, llegó a la escena social Madame Delphine La Laurie. Rica, culta, con modales impecables y una belleza que parecía no desvanecerse con los años. Encarnaba todo lo que una dama de sociedad debía ser, o al menos lo que debía ser a los ojos del mundo. Delphine McCarthy, como nació, provenía de una de las familias más respetadas y acaudaladas de la ciudad. 3 matrimonios la consolidaron como figura prominente en las altas esferas. Su última unión con el doctor Louis La Laurie le dio el apellido que pasaría a la infamia. En las recepciones que ofrecía, la música de violines se mezclaba con el tintinear de copas de cristal y las risas suaves de la aristocracia criolla. Las mujeres la admiraban, los hombres la cortejaban con galantería y los periódicos comentaban su refinado gusto por el arte y la decoración. Pero detrás de esa máscara de perfección social, algo mucho más oscuro se gestaba. Los sirvientes negros que trabajaban en la mansión rara vez eran vistos en público. Los que sí lograban salir lo hacían con un miedo difícil de describir, y a menudo con señales físicas de abuso que no encajaban con el supuesto refinamiento de su señora. Los vecinos murmuraban, pero en una ciudad donde las familias más poderosas eran intocables, los rumores rara vez se convertían en denuncias formales.
La figura de Delfín, con su sonrisa impecable y su andar pausado, encarnaba el misterio que definía a Nueva Orleans. Era la mezcla letal de belleza y peligro. Un rostro angelical que ocultaba un apetito insaciable por el control y el sufrimiento humano. Los relatos que más tarde saldrían a la luz dibujarían un retrato perturbador, casi inhumano, que hoy nos resulta difícil de aceptar como real. Y sin embargo, los registros históricos y testimonios contemporáneos coinciden en un punto. Dentro de esas paredes se cometieron atrocidades que superan incluso a las leyendas más sórdidas. Para entender por qué este caso sigue helando la sangre casi 2 siglos después, hay que comprender la naturaleza misma de Nueva Orleans en 1830. Las mansiones no eran fortalezas, no solo contra el clima húmedo y sobre todo sofocante de Nueva Orleans, sino contra las miradas curiosas. Los muros gruesos, las ventanas altas y las puertas macizas mantenían fuera a los intrusos y dentro a los secretos. No era raro que un esclavo desapareciera de la vista pública. Bastaba con decir que había sido vendido o que había escapado. Nadie cuestionaba demasiado. En ese silencio colectivo se incubaron los horrores de una noche de 1834 y serían expuestos de golpe por un incendio. Pero antes de llegar a esa noche, antes de abrir las puertas del ático donde se selló la reputación de la mansión para siempre, debemos detenernos en la figura de su dueña. Porque Delphine Lalaurie no era simplemente una mujer cruel, era un producto de su tiempo y al mismo tiempo una anomalía. Sus contemporáneos podían ser dueños de esclavos y tratarlos como propiedad, pero incluso ellos quedaron horrorizados ante las revelaciones que surgieron. La pregunta que persiste es, ¿de dónde nace tal grado de sadismo? En la memoria colectiva de Nueva Orleans, Delphine ha quedado atrapada entre la historia y la leyenda. Algunos aseguran que su espíritu sigue rondando los pasillos de la mansión, que su risa todavía se escucha en las noches más húmedas y que los que osan entrar sienten una presencia que observa y mide cada uno de sus movimientos. Otros más escépticos insisten en que la verdadera maldición de la mansión Lalaurie no es sobrenatural, sino humana. La certeza de que la crueldad más extrema puede habitar detrás de la fachada más encantadora. Esta noche, en la hora macabra, vamos a desentrañar no solo los hechos documentados, sino también los susurros, las leyendas y las sombras que se aferran a esas paredes. Descubriremos cómo una ciudad construida sobre la música y el comercio se convirtió en escenario de una de las historias más atroces del siglo XX. Y al final, tendrán que decidir si lo que ocurrió en la mansión Lalaurie fue el resultado de una muerte enferma o si fuerzas más antiguas y oscuras encontraron ahí el lugar perfecto para manifestarse. Porque en Nueva Orleans el pasado nunca muere, solo aprende a esconderse mejor. Nueva Orleans a comienzos del siglo XIX no era simplemente una ciudad. Era un organismo vivo que latía al ritmo de tambores invisibles y respiraba un aire espeso cargado de humedad y pecado. Por sus calles estrechas y enlodadas, lo sagrado y lo profano se entrelazaban como raíces retorcidas. Las fachadas coloniales con balcones de hierro forjado parecían sonreír al sol durante el día, pero por la noche se convertían en miradores para observar sin ser vistos o para vigilar a quien caminara solo. Era una ciudad portuaria y, como todo puerto, acumulaba lo mejor y lo peor de quienes llegaban. Mercaderes europeos descargaban barriles de vino, especias y telas, mientras en el mismo muelle hombres encadenados descendían de barcos negreros con los ojos velados por el agotamiento y la resignación. El comercio legal convivía sin disimulo con el contrabando de armas, joyas robadas y opio.
que circulaban discretamente en callejones donde la luz de los faroles parecían apagarse más rápido de lo normal. La prostitución era parte del paisaje. Las casas de placer, muchas camufladas como salones de baile o casas de té, ofrecían compañía a marineros, aristócratas aburridos e incluso clérigos que se aventuraban lejos de sus parroquias. Las calles como Basin y Storyville estaban impregnadas de perfumes intensos que intentaban enmascarar el olor a sudor, alcohol y cuerpos usados como mercancía. En las esquinas, muchachas jóvenes con vestidos gastados sonreían con labios pintados de carmín barato, ocultando tras la sonrisa la desesperación de quienes sabían que su juventud tenía fecha de caducidad. Pero el pecado no era solo físico, era también un pecado de pensamiento, de creencias prohibidas. El racismo era una sombra omnipresente que dictaba jerarquías inmóviles. Blancos europeos en la cima, criollos en un limbo social, mulatos y negros libres vigilados con sospecha, y esclavos africanos al fondo, considerados menos que humanos. Este orden desigual se sostenía con leyes crueles y una violencia constante, tanto física como simbólica. En este caldo de cultivo, el vudú encontró terreno fértil. Lo que comenzó como un conjunto de creencias africanas traídas por esclavos y mezcladas con el catolicismo local, floreció en Nueva Orleans como una religión paralela, temida y respetada a partes iguales. Las figuras de Marie Laveau y sus sucesoras se movían entre los mercados y los cementerios, vendiendo amuletos, realizando ceremonias de curación o maldición y ofreciendo consultas privadas a ricos y pobres por igual. El vudú no era solo magia, era un lenguaje secreto, una forma de resistir en una ciudad donde el poder estaba concentrado en muy pocas manos. Las leyendas urbanas de la época hablaban de casas donde se escuchaban tambores invisibles, de pactos sellados con sangre de gallina y de entierros nocturnos donde los muertos no descansaban, sino que vigilaban a los vivos. Y aunque los más escépticos decían que todo era cuentos para asustar a los niños, hasta los más incrédulos evitaban pasar cerca de ciertos lugares después de medianoche. En medio de este escenario de luces y sombras se levantaba la mansión Lalaurie, un edificio que incluso antes de que su historia fuera conocida ya imponía respeto. Su arquitectura, de estilo criollo francés, estaba diseñada para impresionar. 3 pisos, balcones con barandales ornamentados, grandes ventanales que dejaban entrar la luz y, sobre todo, un silencio extraño en comparación con otras casas de la zona. Quienes pasaban frente a ella sentían que había una distancia, algo invisible entre sus muros y la vida ruidosa de la ciudad. En el contexto social de Nueva Orleans, la mansión no era solo una residencia, era un símbolo de estatus. Poseer un inmueble así era declarar al mundo que se estaba en la cúspide de la pirámide social. Era la tarjeta de presentación de la familia Lalaurie, el escenario de sus fastuosos banquetes y bailes de máscaras. Pero al mismo tiempo, ese lujo funcionaba como una cortina opaca que ocultaba lo que ocurría dentro. La ciudad, acostumbrada a los contrastes, no veía contradicción en que una dama refinada pudiera ejercer la caridad en público y el castigo brutal en privado. Las calles mismas eran un reflejo de esa hipocresía. En una esquina podía escucharse un coro de iglesia y en la siguiente el lamento de un esclavo castigado. El pecado y la virtud caminaban juntos igual que en la mansión. Lo inquietante era que dentro de ese contexto, ya de por sí cargado de supersticiones y secretos, la mansión Lalaurie parecía absorber lo peor de Nueva Orleans y concentrarlo entre sus paredes. Si la ciudad era una mezcla de placeres prohibidos, explotación y ritos ocultos, la mansión era su espejo más oscuro. Lujo sostenido por el dolor, apariencias cubriendo el horror y un halo de misterio que crecía con cada año que pasaba.
Los visitantes ocasionales describían la casa como demasiado silenciosa. El ruido habitual de sirvientes, el eco de pasos apresurados o la música que flotaba desde los salones parecía apagarse cuando se cruzaba el umbral. Había habitaciones que siempre permanecían cerradas y puertas que, según algunos, cambiaban de sitio como si el propio edificio quisiera desorientar a los intrusos. En una ciudad donde el vudú marcaba los miedos y deseos de la población, no faltaban los rumores de que Delphine Lalaurie practicaba rituales para preservar su juventud y belleza. Algunos afirmaban haber visto velas negras en el ático. Otros aseguraban que se escuchaban rezos en lenguas desconocidas. Aunque nada de esto podía probarse, lo cierto es que la figura de Madame Lalaurie se alimentaba de esos susurros. En un lugar como Nueva Orleans, la frontera entre la superstición y la verdad era tan delgada que cualquiera podía cruzarla sin darse cuenta. El barrio francés, con sus calles adoquinadas y su olor constante a humedad, eran un escenario perfecto para que esta historia creciera como una herida infectada. La luz de gas de los faroles proyectaba sombras largas que parecían seguir a los transeúntes. Los carruajes pasaban dejando tras de sí un eco metálico, y desde las tabernas salían risas ebrias que contrastaban con los murmullos de quienes bajaban la voz al mencionar la mansión. Así, mientras la ciudad seguía entregándose a sus excesos, comercio legal, casas de juego, prostitución de lujo, rituales clandestinos, la mansión Lalaurie se consolidaba como un punto fijo en el mapa de lo inexplicable. Un lugar que incluso sin que se conociera aún la magnitud de sus secretos, ya infundía una mezcla de fascinación y repulsión. Y quizás esa sea la escena de Nueva Orleans, en esa época. Un lugar donde el pecado no solo se toleraba, sino que se celebraba, donde las apariencias podían brillar como el oro mientras ocultaban un núcleo podrido, y donde una mansión, por muy hermosa que fuera, podía convertirse en el receptáculo perfecto para un horror que aún hoy se niega a morir. En la historia de Nueva Orleans hay nombres que se pronuncian con fascinación, otros con desprecio y unos pocos con un silencio incómodo. Como si al decirlos en voz alta se invocara algo que conviene mantener dormido. Uno de esos nombres es Delphine McCarthy Lalaurie. Su vida envuelta en lujo y privilegio fue la máscara perfecta que ocultaron un corazón que, según las leyendas y testimonios, latía al compás del sufrimiento ajeno. Mary Delphine McCarthy nació en 1787 en el seno de una familia criolla francesa acomodada. Los McCarthy eran respetados en la sociedad colonial de Luisiana, dueños de plantaciones y propiedades en el corazón de Nueva Orleans. Desde pequeña, Delphine fue educada para moverse entre los salones repletos de chandeliers y música de cámara, aprendiendo a bailar con gracia, a sonreír con la medida exacta y a hablar lo suficiente para encantar, pero nunca tanto como para revelar más de lo necesario. Su belleza pronto se convirtió en tema de conversación. Cabellos oscuros recogidos en peinados elaborados, piel clara y tersa, y unos ojos que, según quienes la conocieron, podían ser dulces o gélidos con la misma facilidad. Era el tipo de mujer que no se atraía nada más por cosas simples. Ella realmente atraía miradas y además también generaba una especie de incomodidad silenciosa. Había algo en ella que parecía demasiado calculado, demasiado perfecto. Delphine se casó 3 veces y cada matrimonio fue un peldaño más en su ascenso a la cima social. Su primer esposo, don Ramón de López y Angulo, era un oficial español de alto rango. El matrimonio terminó de manera abrupta cuando don Ramón murió en La Habana, en circunstancias que aún hoy generan especulación. Algunos dijeron que fue una enfermedad repentina, otros que un duelo político mal resuelto. Delphine, viuda, joven y hermosa, regresó a Nueva Orleans con una herencia considerable. El segundo matrimonio, con Jean Blanquet, comerciante y hombre de negocios, le aseguró una posición más firme en la élite,
Durante esta unión, Delfín comenzó a tejer su reputación como anfitrión impecable. Sus cenas eran legendarias y su habilidad para reunir en la misma mesa a rivales políticos y viejos enemigos era vista como un talento digno de un estratega. Pero también, según se murmuraba, era una mujer exigente y de temperamento volátil. Tras enviudar nuevamente, su tercer matrimonio fue con el doctor Louis Lalaurie, un médico francés más joven que ella. La unión parecía consolidar una imagen perfecta. Él, profesional respetado. Ella, dama de alta sociedad. Fue durante este periodo que adquirieron la mansión de la calle Royal, que pronto se convertiría en el escenario principal de su infamia. En público, Delfín era la encarnación de la elegancia sureña. Vestía con las mejores sedas importadas de París. Llevaba abanicos decorados con plumas exóticas y siempre tenía una palabra amable para los invitados. Asistía a misa con regularidad y realizaba donaciones para instituciones benéficas. Para la mayoría, era una mujer ejemplar. Pero, como ocurre en tantas historias de la alta sociedad, la fachada escondía grietas que solo unos pocos podían ver. Los sirvientes, tanto libres como esclavizados, hablaban en voz baja sobre su carácter irascible y sus arranques de furia. Algunos vecinos aseguraban haber escuchado gritos ahogados provenientes del interior de la mansión. Gritos que se cortaban abruptamente, como si una mano fuerte hubiera tapado la boca de quien los emitía. En la Nueva Orleans de principios del siglo XIX, el maltrato a los esclavos era común. Pero incluso dentro de esa brutalidad aceptada, había límites tácitos. La ley establecía ciertas protecciones mínimas, más por preservar el valor de la propiedad humana que por compasión. Delfín, según los rumores, no respetaba ni siquiera esos límites. Uno de los primeros indicios públicos surgió cuando un inspector de la ciudad acudió a la mansión tras recibir denuncias de trato inhumano. Se decía que encontró a varios esclavos en condiciones deplorables, uno con heridas abiertas infectadas, otro encadenado a la pared de la cocina. Sin embargo, la intervención oficial fue leve y Delfín salió indemne. Su posición social y su habilidad para manipular la percepción pública le permitieron continuar sin mayores consecuencias. Los vecinos de la calle Royal empezaron a notar patrones inquietantes. Algunos afirmaban que los esclavos de la señora Lalaurie parecían cambiar con frecuencia, como si desaparecieran y fueran reemplazados sin explicación. Otros comentaban sobre la extrema delgadez y el miedo reflejado en sus rostros. Las tareas domésticas parecían ejecutarse en un silencio sepulcral, interrumpido solo por el sonido metálico de cadenas arrastrándose. Una de las historias más persistentes es la de una joven esclava llamada Lía. Según el relato, Lía estaba peinando el cabello de Delfín cuando tiró accidentalmente de un mechón. La reacción de la señora fue tan violenta que la joven huyó aterrorizada por las escaleras y saltó desde el balcón para evitar el castigo. Murió al impactar contra el patio empedrado. Los testigos aseguraron que el cuerpo fue enterrado apresuradamente y, aunque el incidente llegó a oídos de las autoridades, la influencia de Delfín y su familia impidieron cualquier sanción real. En los años previos al infame incendio que revelaría los horrores de la mansión, los rumores alcanzaron niveles febriles. Había quien juraba haber visto sombras moverse detrás de las ventanas del ático, a pesar de que se suponía que esa zona estaba desocupada. Otros hablaban de extraños olores metálicos que emanaban de la casa como si hierro caliente y sangre se mezclaran en el aire. Algunos esclavos que lograron escapar, muy pocos por cierto, relataban historias de cuartos oscuros, grilletes incrustados en las paredes y experimentos que combinaban tortura física con castigos psicológicos. Decían que Delfín observaba cada tormento con una calma que resultaba más aterradora que la violencia misma. Nunca gritaba, nunca perdía la compostura, solo daba órdenes, como si estuviera dirigiendo una coreografía macabra.
La tensión en el vecindario creció. Aunque la sociedad de Nueva Orleans tendía a mirar hacia otro lado ante la brutalidad doméstica, algo en la mansión LaLaurie superaba lo tolerable. Sin embargo, la mezcla de miedo y respeto por el estatus de Delphine mantenía a la mayoría en silencio. Después de todo, enfrentarse a una mujer de su poder podía significar la ruina social o algo peor. Lo más perturbador de Delphine no era solo su crueldad, sino la contradicción entre la imagen que proyectaba y los actos que se le atribuían. Podía pasar la mañana asistiendo a misa, repartiendo limosnas, y por la tarde supervisar castigos que dejaban cicatrices imborrables en cuerpo y mente. Era como que si existieran dos mujeres. La dama intachable que brindaba con champán en los bailes y la verdugo silenciosa que se movía entre las sombras de su propia casa. Esa dualidad no pasó desapercibida para quienes la trataban de cerca. Algunos invitados a sus cenas juraban que, en ciertos momentos, su mirada se volvía fría, distante, como si estuviera calculando algo que nadie más podía entender. Otros recordaban que, en medio de conversaciones triviales, su tono podía cambiar abruptamente, volviéndose tan cortante que helaba la sangre. El incendio de 1834 revelaría al mundo lo que muchos ya sospechaban y otros simplemente se negaban a creer. Pero antes de que las llamas consumieran parte de la mansión y dejaran al descubierto el olor, Delphine LaLaurie había logrado tejer una red de secretos tan tupida que incluso hoy no se sabe cuántas de las historias son verdaderas y cuántas son fruto de un miedo colectivo, que por sí solo puede ser tan real como cualquier hecho comprobado. Esta historia es verdaderamente interesante. Es una historia de por ahí del siglo XIX, en una ciudad bastante mística, llena de supersticiones, de miedos, de brujería, de sacerdotisas, donde convivían tanto lo pagano con lo religioso. Esto es bastante interesante, es una historia muy histórica que habla y entremezcla la superstición con la realidad, lo paranormal con lo real. Si ustedes conocen algo acerca de este tema, acerca de Nueva Orleans, esta ciudad tan increíblemente hermosa como misteriosa, me encantaría que en los comentarios pudieran compartirnos todo ese conocimiento que ustedes tienen y que probablemente a mí se me haya pasado algún momento o algún detalle súper importante. La madrugada del 10 de abril de 1834 comenzó como tantas otras en Nueva Orleans, con un aire pesado y cálido que parecía anticipar tormenta. Aunque el cielo permanecía limpio, las farolas de gas lanzaban un resplandor mortecino sobre las calles de piedra, y el silencio solo se rompía por el trote ocasional de un carruaje tardío. En la calle Royal, la mansión LaLaurie se erguía imponente, con sus muros blancos reflejando la luz como un faro silencioso. Nadie sospechaba que en cuestión de horas ese símbolo de elegancia se transformaría en un escenario de horror que marcaría para siempre la memoria colectiva de la ciudad. Según los registros y testimonios, el fuego comenzó alrededor de las 8 de la mañana. Los primeros en notar algo extraño fueron transeúntes que percibieron un humo espeso saliendo de una de las ventanas traseras. Minutos después, un olor acre, mezcla de madera quemada y algo más metálico y orgánico, empezó a propagarse por la calle. Los gritos no tardaron en seguir al humo, pero
no eran las voces alarmadas de una familia atrapada, sino sonidos confusos, desgarradores, que parecían venir de lo más profundo de la casa. Vecinos y curiosos se congregaron rápidamente frente a la mansión, golpeando la puerta y exigiendo entrar. Delfín, según algunos testigos, apareció brevemente en un balcón impecable y sereno, asegurando que todo estaba bajo control. Esa calma helada solo incendió más las sospechas. Cuando los voluntarios intentaron entrar por la fuerza, se encontraron con que varias puertas interiores estaban cerradas con llave desde afuera. Los bomberos, alertados por la creciente columna de humo, llegaron poco después y forzaron la entrada. Las primeras habitaciones revisadas mostraban signos de lujo intacto: alfombras orientales, muebles de caoba, retratos finamente enmarcados. Pero a medida que avanzaban hacia la parte trasera, la temperatura aumentaba y el olor cambiaba, haciéndose insoportablemente denso. El bombero, citado en una crónica de New Orleans Bee, describió así el momento. No era el humo lo que me hizo toser. Era ese hedor extraño, como si la carne hubiera sido expuesta al fuego demasiado tiempo. Algo que no olvidas, aunque lo quieras. Guiados por los gritos, los rescatistas llegaron a una escalera estrecha que conducía al ático. La puerta estaba reforzada con gruesos cerrojos. Se necesitaron varias hachas para derribarla. Cuando finalmente cedió, el aire que salió de ahí era tan caliente y fétido que varios hombres retrocedieron instintivamente. Dentro, la escena era tan espantosa que algunos la describieron como propia del infierno. 7 esclavos fueron hallados en ese cuarto, en condiciones que desafiaban cualquier concepto de humanidad. Algunos estaban encadenados a las paredes, otros encerrados en jaulas diminutas. Sus cuerpos mostraban signos de torturas prolongadas: huesos rotos mal curados, heridas abiertas infestadas de gusanos, marcas de látigo que se cruzaban como mapas de dolor. Uno tenía un agujero en el cráneo, aparentemente resultado de un experimento grotesco. Otro estaba suspendido por el cuello, todavía con vida, pero apenas consciente. Las crónicas más sensacionalistas hablaban de mutilaciones extremas: miembros estirados hasta dislocarse, uñas arrancadas y bocas cosidas con alambre. Aunque algunos historiadores cuestionan la veracidad de estos detalles, la coincidencia de testimonios de la época indica que lo encontrado superaba cualquier brutalidad conocida públicamente en la ciudad. El periodista Jean Delavigne, presente esa mañana, escribió en su diario: no había llanto, solo un sonido débil como el suspiro de alguien que ya no espera ser salvado. Al vernos, algunos giraron los ojos, no con esperanza, sino con miedo, como si temieran que fuéramos parte de lo mismo que los había llevado ahí. El rescate fue lento y doloroso. Los esclavos sobrevivientes fueron bajados uno por uno, envueltos en mantas para ocultar sus cuerpos maltrechos a la multitud. Pero las noticias corrían más rápido que cualquier precaución. En cuestión de minutos, la calle Royal estaba abarrotada. Lo que comenzó como un intento de ayudar se transformó en una turba enfurecida cuando la magnitud del horror se hizo evidente. Cuentan que varios hombres intentaron interrumpir en la casa para capturar a Delfín y a su esposo, pero la pareja había desaparecido misteriosamente. Algunos dicen que huyeron por una puerta trasera y fueron escoltados por amigos influyentes. Otros insisten en que un carruaje los esperaba desde antes de que el fuego se descontrolara, como si todo hubiera sido planeado. Sea como fuera, para cuando la multitud lograra entrar al resto de la mansión, no quedaba rastro de ellos. La furia de la gente se volcó entonces sobre la propiedad misma. Los muebles fueron destruidos, los espejos rotos, las paredes arrancadas a golpes. Lo que el fuego no había consumido, la rabia colectiva lo redujo a ruinas.
La cobertura mediática inmediata y sensacionalista fue lo primero que sucedió. The New Orleans Bee dedicó varios artículos a describir las condiciones inhumanas del ático. The Courier y La Belle ofrecieron versiones igualmente escalofriantes, aunque con variaciones en los detalles, lo que solo aumentó el aura de mito y terror en torno al caso. Un extracto publicado el 12 de abril de 1834 en The Bee decía: «Nunca antes en esta ciudad de contrastes y excesos se habían descubierto una cantidad así de atrocidades de tal magnitud. Lo que se halló en la mansión de la señora Lalaurie no puede ser atribuido a un arrebato de furia momentánea, sino a una inclinación sistemática hacia la crueldad más refinada». Las crónicas francesas dirigidas a la población criolla eran aún más gráficas, describiendo a Delphine como la Belle Dame sans merci, la bella dama sin piedad. La noticia se propagó como un incendio paralelo, no de llamas, sino de palabras y miedo. En los días siguientes se organizaban reuniones improvisadas en cafés y plazas, donde la gente debatía si lo ocurrido era un acto de locura o la manifestación de un mal más profundo. Algunos apelaban a explicaciones sobrenaturales, vinculando la figura de Delphine con prácticas oscuras y pactos invisibles. Otros más pragmáticos veían en ella el ejemplo extremo de lo que la impunidad social podía engendrar. Aunque pocos sobrevivientes dieron declaraciones públicas, existen registros fragmentarios. Un hombre identificado solo como Agustín relató a un sacerdote que había pasado más de 6 meses encadenado, obligado a trabajar en condiciones imposibles y recibiendo castigos diarios por motivos arbitrarios. Dijo que, a veces, Delphine lo observaba en silencio durante horas sin pronunciar palabra, y que esa mirada era más aterradora que cualquier látigo. Otro sobreviviente, una mujer de edad avanzada, describió el ático como un lugar donde el tiempo no existe y solo el dolor. Afirmó que la señora Lalaurie visitaba el lugar vestida de forma impecable, sin ensuciarse jamás las manos, mientras otros ejecutaban sus órdenes. Muchos coinciden en que el incendio, aunque devastador, fue la única razón por la que esas atrocidades salieron a la luz. Algunos sospechaban que el fuego no fue un accidente, sino un acto deliberado de alguien dentro de la casa. Quizás un esclavo que decidió arriesgar su vida para poner fin a la pesadilla. De hecho, un reporte menciona a una mujer encadenada en la cocina, acusada por Delphine de haber iniciado el incendio. Según su testimonio, lo hizo para morir más rápido. Prefería eso a seguir viviendo ahí. Tras la fuga, el rastro de Delphine se volvió difuso. Se habló de su llegada a Mobile, Alabama, y luego a París, donde habría vivido hasta su muerte en 1849. Pero nunca hubo confirmación definitiva. Lo que sí quedó claro fue que para Nueva Orleans, la mansión de la calle Royal ya no era solo un edificio. Era un recordatorio de lo que ocurre cuando el poder y la crueldad se encuentran bajo el mismo techo. Al día siguiente del incendio, mientras la mansión Lalaurie seguía exhalando humo y un olor rancio de ceniza y carne quemada, las autoridades comenzaron a documentar lo hallado en su interior. No fue una tarea rápida. El lugar, a pesar de los destrozos, aún conservaba rincones intactos, como si algunas estancias hubieran sido cuidadosamente preservadas por ocultar secretos más oscuros que el hollín que cubría las paredes. El fuego había revelado horrores, pero también los había sellado en un silencio aún más perturbador. Los sobrevivientes hallados en el ático y otras dependencias traseras presentaban un estado físico que rozaban lo inhumano. La piel de muchos estaba marcada por cicatrices en múltiples etapas de curación, algunas recientes, rojas y supurantes, otras antiguas, endurecidas y deformadas. Era evidente que no se trataba de castigos aislados, sino de un régimen sistemático de tortura. Algunos tenían los huesos fracturados y soldados de forma incorrecta,
provocando que sus extremidades quedaran torcidas para siempre. Otros mostraban laceraciones profundas, cubiertas con vendajes improvisados que no tenían intención de sanar, sino de mantener viva a la víctima para prolongar el tormento. Uno de los hombres, que fue hallado con un collar de hierro, fue impedido para moverse del cuello al ser atado a la pared. Llevaba marcas de óxido incrustados en la piel. Un testigo relató que uno de los cuerpos aún respiraba débilmente cuando fue encontrado, aunque estaba tan consumido por el hambre que apenas parecía humano. Sus ojos vidriosos y hundidos se enfocaban en el techo, incapaces de registrar a quienes lo rodeaban. Era como si su mente hubiera abandonado el cuerpo mucho antes. Las crónicas de la época y los informes posteriores describen prácticas que no encajan en un arrebato de violencia impulsivo, sino en un método calculado. Entre los procedimientos más citados se encuentran el confinamiento prolongado en espacios minúsculos, jaulas de hierro donde un adulto apenas podía sentarse encorvado, obligando al cuerpo a atrofiarse. También privación sensorial extrema, encierro en habitaciones oscuras, sin luz ni sonido, durante semanas. Algunos sobrevivientes afirmaron que tras ser liberados, la luz les provocaba un dolor insoportable en los ojos. Mutilación controlada, ya que se encontraron cuerpos con cortes quirúrgicos para extraer pequeñas porciones de carne, no letales, pero sí lo suficientemente profundas como para causar infecciones y fiebre crónica. También se encontraron indicios de experimentación ósea, uso de tabillas y cuerdas para deformar extremidades, estirándolas o forzando exposiciones naturales. Perforaciones craneales, ya que algunos testimonios mencionan a víctimas con orificios en el cráneo, posiblemente para experimentos sobre la resistencia al dolor o a la pérdida de sangre. Un informe recogido por el periódico La Belle describe el caso de una mujer a la que se le practicaron cortes en la boca para ensancharla grotescamente, dejándola con una mueca permanente. Otro caso citado en Debí narraba cómo un joven fue hallado con la piel de la espalda lacerada y cubierta de sal para luego ser expuesta al sol. Los rumores pronto se convirtieron en parte inseparable de la historia. Algunos hablaban de una habitación donde se guardaban frascos con órganos humanos preservados en alcohol. Otros juraban que habían visto instrumentos metálicos diseñados para infligir dolor sin causar la muerte inmediata. Ganchos, agujas largas y cuchillas curvas. También se mencionaba la existencia de un libro negro, donde Delfín o algún colaborador habría notado las reacciones de cada víctima a determinados métodos. Aunque nunca se encontró, su leyenda persiste, alimentando la idea de que la mansión no era solo un lugar de tortura, sino un laboratorio de crueldad. Entre los elementos hallados se contaba una colección de collares y grilletes hechos a medida, como si cada esclavo hubiera tenido un dispositivo personalizado para su tormento. Se encontraron incluso herramientas de dentista y bisturís, cuidadosamente alineados en una mesa sin rastro de herrumbre, como si hubieran usado y limpiado con regularidad. En el siglo XIX, la esclavitud en Nueva Orleans y gran parte del sur de Estados Unidos incluían un sistema legal y social que permitía abusos severos. Sin embargo, lo documentado en la mansión LaLaurie excedía con creces la brutalidad habitual. Los castigos comunes de la época, como azotes y privación de alimentos o trabajos forzados, eran ya actos crueles, pero rara vez se acompañaban de un sadismo meticuloso. Los registros judiciales y relatos orales de otras casas señalaban que aunque existían amos violentos, la lógica dominante era castigar para mantener el orden. En la mansión de Delfín, en cambio, el castigo no respondía a esas transgresiones. El dolor parecía ser un fin en sí mismo, un acto recreativo o de experimentación. Esa diferencia convirtió su caso en una aberración incluso entre sus contemporáneos. Un estudioso de la época, el doctor Henry Valmont, escribió años después:
He visitado plantaciones y casas donde el trato de los esclavos es severo, pero en ninguno vi la dedicación al dolor que encontré en los relatos sobre la señora Lalaurie. Allí el sufrimiento no era una consecuencia, era un objetivo. Lo que separa este caso de otros no es solo la intensidad de la violencia, sino su planificación, la existencia de instrumentos específicos, la variedad de métodos y el hecho de que las víctimas fueran mantenidas con vida durante largos periodos sugiere una mente organizada, metódica y, por encima de todo, insensible al sufrimiento humano. A diferencia de otros abusos documentados en la época, donde el castigo tenía un componente funcional dentro de un sistema de explotación en la mansión Lalaurie, la lógica parece invertida. La vida de los esclavos estaba subordinada al deseo de infligirles dolor, no a su capacidad de producir trabajo. Incluso hoy, al estudiar las descripciones y testimonios, resulta difícil trazar una línea clara entre realidad y mito. Los periódicos sensacionalistas amplificaron ciertos detalles y la transmisión oral añadió capas de exageración. Sin embargo, la coincidencia de múltiples fuentes en aspectos clave deja poco margen para pensar que todo fue inventado. La brutalidad descubierta en 1834 no solo quedó registrada en papel, se instaló en la psique de Nueva Orleans. En los años siguientes, los guías locales narraban la historia a visitantes como advertencia y como espectáculo macabro. La mansión se convirtió en un símbolo de lo que la impunidad y el privilegio podían engendrar. Las víctimas, muchas de ellas anónimas, fueron enterradas sin ceremonias, y sus nombres se perdieron en el tiempo. Sin embargo, su sufrimiento perdura en cada relato que menciona la mansión. Las leyendas afirman que sus espíritus aún habitan en el lugar, incapaces de descansar, y que el eco de sus lamentos puede escucharse en las noches sin viento, cuando la ciudad parece contener la respiración. La noche del incendio no fue solo el colapso físico de la mansión Lalaurie, fue también el momento en que su dueña desapareció en el humo, desvaneciéndose en la oscuridad como un espectro al que ni la justicia ni la venganza pudieron atrapar. Cuando la multitud enfurecida se agolpó frente a la mansión, los gritos ya no eran de horror, sino de rabia. Hombres y mujeres exigían a Delphine que saliera, que enfrentara las acusaciones, que mirara a los ojos a las víctimas que aún yacían agonizantes dentro. Pero ella no lo hizo. Según los relatos, fue su cochero, quien, anticipando la furia de la turba, llevó un carruaje hasta una puerta trasera que conectaba con un callejón angosto. A esa hora, el humo y la confusión eran tan densos que pocos notaron el sonido de cascos alejándose. La carreta, cubierta con lonas, se perdió en las callejuelas iluminadas solo por antorchas dispersas. Hay quienes afirman que Delphine salió vestida de negro, con un velo cubriéndole el rostro, y que no dijo una sola palabra durante el trayecto. Otros insisten en que no huyó sola, que su hija mayor iba con ella, y que ambas tenían el semblante inexpresivo, como si la magnitud de lo ocurrido no pudiera o no quisiera atravesar sus corazones. En las semanas posteriores circularon múltiples versiones. La más aceptada en la época sostenía que Delphine huyó primero a Mandeville, al otro lado del lago Pontchartrain, para después embarcarse rumbo a Mobile, Alabama, y desde allí tomar un barco hacia París. Algunos pasajeros de la travesía aseguraron haber visto a una mujer que respondía a su descripción, siempre cubierta con un velo y acompañada de un hombre alto, posiblemente su esposo, el doctor Louis Lalaurie. Otra hipótesis sostiene que nunca llegó a Francia. Registros fragmentarios indican que una mujer con un apellido similar adquirió una propiedad en Mississippi a mediados del 1835. Si era Delphine, su intención pudo haber sido vivir en el anonimato, lejos de la atención de la prensa, en una región donde aún se practicaba la esclavitud y su reputación, aunque manchada, no impediría que reanudara un estilo de vida acomodado.
La tercera teoría, más inquietante y susurrada en voz baja por generaciones, es que Delfín regresó a Nueva Orleans años después, bajo una identidad falsa. Algunos ancianos de la ciudad afirmaron haber visto a una mujer de porte aristocrático con acento francés rondando la Rue Royale en las décadas de 1840 y 1850. Vestía siempre de oscuro y evitaba las miradas directas. Según la leyenda, visitaba de noche el lugar donde se alzó su mansión, permaneciendo inmóvil durante largos minutos, como si escuchara algo que nadie más podía oír. El paradero final del Delfín LaLaurie está envuelto en la misma neblina de rumores que su ida. En los archivos del cementerio San Luis, esto en París, existe un registro que menciona el entierro de una Madame LaLaurie en 1849. Sin embargo, no hay certeza de que se trate de ella, ya que el apellido no era exclusivo y la falta de documentación adicional impide confirmarlo. En 1930, un artículo del periódico local en Nueva Orleans relató un hallazgo curioso. Durante la restauración de una lápida en el cementerio de San Luis, número 1, que es el más antiguo de la ciudad, se descubrió una inscripción casi borrada que decía: Madame LaLaurie, née Marie Delphine McCarthy, décédée a París, 7 de diciembre de 1842. El problema es que no existe ningún acta de defunción en París que coincida con esa fecha. Para muchos, esa lápida es una pieza más de la ficción que envuelve su figura. Para otros, es la confirmación de que tras su muerte, en el extranjero, por supuesto, sus restos fueron repatriados en secreto. Más perturbador aún es el testimonio de un vigilante nocturno del cementerio, recogido en la década de 1940, que aseguraba haber visto a una anciana de rostro enjusto y manos huesudas colocando flores en esa tumba. Casi un siglo después de la supuesta muerte de Delfín, el guardián, convencido de que no era un simple visitante, descubrió su mirada como vacía pero atenta, como si buscara en la reacción del vigilante algo que pudieras usar en contra de él. La ausencia de un cierre definitivo sobre su destino convierte a Delfín en una figura que nunca dejó de habitar Nueva Orleans, al menos en el imaginario colectivo. Su huida alimenta tanto la indignación como el miedo. La indignación por la impunidad con que escapó, el miedo por la posibilidad de que viviera tranquila, quizás repitiendo sus crímenes en algún lugar donde nadie conocía su nombre. En los relatos que se narran a los turistas, siempre hay un momento en que el guía baja la voz y dice que el verdadero castigo de Delfín es no descansar en paz, que su espíritu errante y arrogante recorre la ciudad buscando la mansión que ya no existe, incapaz de comprender que su imperio de horror se derrumbó para siempre. Pero hay otra versión, menos popular y mucho más inquietante, que sí descansa en paz, porque murió satisfecha, sin remordimientos, convencida de que su trabajo era forma de arte que nadie comprendió. Cuando las llamas se apagaron y la multitud se dispersó, lo que quedó en pie de la mansión LaLaurie era una estructura ennegrecida y silenciosa, profundamente marcada por lo que ahí había ocurrido. Pero, como si la ciudad se negara a dejar que las piedras olvidaran, el edificio fue reconstruido. Su nueva piel de yeso fresco ocultaba las cicatrices, pero no borraba la memoria. A lo largo de los años, la mansión pasó por múltiples manos. Ninguno de sus propietarios parecía conservarla por mucho tiempo. En la década de 1830, poco después del incendio, un comerciante la adquirió para convertirla en una escuela para niños de familias acomodadas. Las paredes fueron pintadas de colores claros. Se colocaron cortinas nuevas y las risas de los alumnos parecían devolverle algo de vida al lugar. Pero no duró. En apenas unos meses comenzaron los problemas. Los niños contaban historias que inquietaban a sus padres. Golpes en las paredes, susurros en pasillos vacíos
y figuras que los observaban desde las esquinas. Algunas aseguraban que al subir a la parte más alta del edificio sentían manos frías sujetarles los tobillos. Hubo incluso un caso en el que una alumna sufrió un desmayo y al despertar relató haber visto rostros quemados mirándola desde el techo. Tras el cierre de la escuela, la mansión se transformó en una serie de apartamentos. En el siglo XIX y principios del XX, el barrio francés de Nueva Orleans vivió periodos de decadencia y el edificio se llenó de inquilinos humildes, inmigrantes italianos, marineros, familias que apenas podían pagar la renta. Con ellos llegaron nuevos relatos. Un hombre afirmó que despertó en medio de la noche y vio a una mujer vestida con ropas de la época, observándolo desde el pie de la cama. Al intentar gritar, descubrió que no podía moverse. Otro inquilino juró escuchar cadenas arrastrándose en el piso superior, aunque ese piso estaba vacío. Más tarde, el lugar fue usado como comercio. Una tienda, un mueblero e incluso un bar. Ningún negocio parecía prosperar por mucho tiempo. Los empleados hablaban de mercancías que se caía sola de los estantes, luces que parpadeaban sin razón y un olor persistente a humo y carne quemada que parecía en las madrugadas, sin importar cuántas veces limpiaran. Las historias paranormales se acumularon como capas de polvo. Uno de los relatos más recurrentes es el de los gritos. Voces humanas que parecen provenir dentro de las paredes, especialmente en las noches de tormenta. Algunos las describen como lamentos largos, otros como alaridos cortos y desgarradores, similares a los que los vecinos ya escucharon la noche del incendio. Hoy también existen testimonios de pasos que siguen a los visitantes por los pasillos, cadenas que se arrastran y se detienen bruscamente, y sombras que cruzan de una habitación a otra sin dejar huella. Quienes han pasado la noche adentro hablan de una especie constante de presencia o de sensación de ser observados desde múltiples puntos a la vez. Un relato particularmente perturbador proviene de un grupo de obreros que trabajaban en una remodelación en los años 60. Aseguraron haber encontrado, detrás de una pared falsa, restos óseos humanos mezclados con grilletes oxidados. El hallazgo nunca fue oficialmente registrado y los huesos desaparecieron antes de que llegara cualquier autoridad. Según rumores, el propietario de aquel entonces mandó enterrarlos en secreto para evitar la publicidad. Con el auge del interés por lo paranormal, en las últimas décadas de este siglo, la mansión La Laurie se convirtió en un punto obligado para investigadores de lo sobrenatural. Equipos de grabación, cámaras infrarrojas y dispositivos para detectar cambios en el campo electromagnético han registrado fenómenos que, aunque no prueban nada, sobre todo de forma definitiva, sí alimentan el mito. En varias grabaciones de audio tomadas en el ático, que fue el lugar donde se hallaron a las víctimas, se han captado voces en susurros que parecen pronunciar frases en francés, como ayúdame o el dolor. Otros audios muestran ruidos metálicos, como cadenas cayendo sobre piedra, sin que hubiera nada en el lugar que pudiera producirlos. Ya en el 2007, un reconocido grupo de investigación paranormal pasó la noche en la mansión y reportó que uno de sus miembros sintió la presión fuerte en el cuello, como si alguien intentara estrangularlo. Las marcas rojas quedaron visibles durante horas. Por otro lado, otro investigador sufrió mareos y náuseas tan intensos que tuvo que abandonar la propiedad. Incluso personas escépticas han admitido que el ambiente dentro es extraño, pesado, cargado, como si el aire fuera más denso que en cualquier otro lugar del barrio. Algunos creen que lo que se siente no son fantasmas, sino la memoria impregnada de un horror tan extremo que dejó una huella invisible pero palpable. Hoy en día, la mansión La Laurie es una propiedad privada y no está abierta al público,
pero su fachada sigue atrayendo visitantes. Grupos de turistas se detienen frente a ella para escuchar las historias, mientras guías bajan la voz y señalan las ventanas del piso superior, donde algunos dicen haber visto rostros asomarse. El mito no ha hecho más que crecer. La mansión ya no es solamente un edificio, es un símbolo de la capacidad humana para la crueldad y de la imposibilidad de escapar de ciertas sombras. Cada ladrillo parece contener un eco de lo que ahí ocurrió, y aunque las paredes hayan sido pintadas y reparadas, la ciudad parece recordarle constantemente lo que fue. Algunos locales creen que el lugar está marcado, por así decirlo, y que nunca podría ser un hogar. Otros, más supersticiosos, afirman que la mansión se alimenta de la atención de toda la gente que pasa por ahí. Y sobre todo, de la atención que recibe por parte de la gente. Que mientras más gente hable de ella, más fuerte se vuelve la presencia que lo habita. Por eso dicen que a veces es mejor no mirar demasiado tiempo hacia sus ventanas, porque algo podría mirar de vuelta. Hay historias que no solo inquietan por lo que muestran, sino por lo que revelan de nosotros mismos. El caso de Delphine Lalaurie no es únicamente el relato de una mujer cruel. Es un espejo deformado que refleja las sombras de toda una época. Y en ese reflejo lo que vemos no es solo a una figura aislada, sino a una sociedad entera que la protegió, la aplaudió y en muchos sentidos la creó. La versión más cómoda es pensar que Delphine Lalaurie fue una aberración, una anomalía en medio de la alta sociedad de Nueva Orleans, una mujer cuya mente enfermiza la llevó a cometer actos que nadie más habría tolerado. Pero cuando la miramos de cerca, la línea entre su sadismo personal y la cultura que lo permitió se vuelve difuso. En la primera mitad del siglo XIX, la esclavitud no solo era legal, era una pieza central de la economía y el orden social. El sufrimiento de los esclavos estaba, por decir algo, normalizado al punto de ser invisible para quienes se beneficiaban de él. Lo que Delphine hizo en su ático fue una exageración grotesca de lo que sucedía en silencio en muchas otras casas. Control absoluto sobre cuerpos ajenos, castigos arbitrarios, humillación como forma de disciplina. Entonces, ¿era Lalaurie un monstruo aislado o la personificación más extrema de una crueldad cotidiana? Si aceptamos lo segundo, su historia deja de ser un caso aislado y se convierte en la prueba de que las estructuras sociales pueden incubar horrores que luego se atribuyen a individuos enfermos para no enfrentar la responsabilidad colectiva. La figura de Lalaurie también es un ejemplo perturbador del poder que otorga el estatus social. A pesar de los rumores persistentes, de los testimonios y de las señales evidentes, ninguna autoridad intervino antes del incendio. Las denuncias quedaban enterradas bajo la influencia de una familia influyente y el miedo a escandalizar a la élite. La impunidad no era un accidente, era un privilegio. La capacidad de causar dolor sin enfrentar ninguna consecuencia era parte del paquete que venía con el apellido, la riqueza y la posición en la sociedad. El horror en ese contexto no estaba solo en el ático, estaba en los salones de baile, donde quienes sabían sonreían y callaban, en los periódicos que minimizaban las denuncias, en la ley que nunca tocó a quienes tenían suficiente dinero para estar por encima de ella. La historia de Lalaurie nos recuerda que el horror no siempre se perpetra en secreto. A veces ocurre a plena luz, sostenido por un pacto tácito de silencio entre quienes tienen algo que perder si se dice la verdad. Con el tiempo, la brutalidad concreta de lo ocurrido en la mansión se mezcló con leyendas de fantasmas, gritos y apariciones. Este fenómeno es revelador. La mente humana a veces prefiere imaginar espíritus arrastrando cadenas que aceptar que el verdadero horror fue causado por alguien de carne y hueso.
El mito sobrenatural cumple una función doble. Por un lado, convierte la mansión en un lugar misterioso, un atractivo turístico que puede ser visitado con la seguridad de que lo más peligroso que se encontrará es la historia más inquietante. Por otro lado, desplaza la conversación de lo estructural a lo anecdótico. Ya no hablamos de cómo una sociedad entera toleró y encubrió el sadismo, sino de fantasmas y maldiciones. Esto no significa que lo paranormal no tenga lugar en esta historia. La energía oscura que se dice que impregna la mansión podría entenderse como una metáfora tangible del trauma que dejó. Incluso si los fantasmas no existen, los ecos del sufrimiento son reales, y quienes han pasado tiempo en el edificio hablan de un peso en el aire, de un silencio extraño que parece observar. Existe una ironía macabra en cómo el mito ha servido de cierta forma como coartada histórica. La narrativa de lo sobrenatural suaviza el impacto de la violencia real. Decir que la mansión está embrujada es más aceptable que decir que fue el escenario de ciertas torturas sádicas amparadas por la ley. El primero es un cuento para turistas. El segundo es una acusación que incomoda a toda la ciudad, incluso siglos después. En este sentido, la historia de la Laurie funciona como advertencia sobre cómo las leyendas pueden proteger a los culpables, diluyendo la memoria de lo que realmente ocurrió bajo capas de ficción. Si algo revela este caso, es que el horror no siempre llega con risas demoníacas y truenos en la distancia. A veces se viste de terciopelo, se perfuma con flores y sonríe en las recepciones sociales. Y si la sociedad que lo rodea está lo suficientemente corrompida, ese horror puede caminar impune entre salones y banquetes. La pregunta que queda es si la mansión es la única o si solo es el ejemplo más notorio de un patrón que se repitió muchas veces en muchas ciudades sin que el fuego o la indignación pública llegaran a exponerlo. Quizás en ese sentido, Delphine LaLaurie no fue un monstruo excepcional, sino un espejo que nadie quería mirar. En el corazón de Nueva Orleans, la mansión de la calle Royal sigue erguida como una cicatriz que no ha cerrado. Sus muros han visto siglos de cambios, pero bajo la pintura renovada, bajo las vigas reforzadas, late un eco oscuro que no se atenúa con el tiempo. Hemos caminado por pasillos con la mirada de la historia y el oído de la superstición, intentando distinguir qué es carne de archivo y qué es tejido de leyenda. Y sin embargo, al final queda la sensación de que en este lugar ambas cosas se confunden a propósito. Hemos visto a Delphine LaLaurie no solo como un personaje, sino como el producto más extremo de una sociedad marcada por el privilegio, la impunidad y el desprecio por la vida de aquellos considerados inferiores. Sus banquetes, sus vestidos y sus modales finos eran solo una máscara, una fachada que ocultaba un teatro de crueldad cuidadosamente apartado de la vista pública, hasta que el incendio lo expuso todo. Recordamos la noche del fuego, el humo que no solo ahogaba, sino que también revelaba, las voces que gritaban, no por el pánico de las llamas, sino por el horror de lo que encontraron tras las puertas cerradas. Un ático que parecía un altar a la perversión más inhumana. Cuerpos que ya no eran de todo cuerpos. Miradas vacías que no pertenecía al caos del momento, sino a algo más antiguo, más profundo. Hemos explorado los testimonios que mezclan el periodismo de la época con los susurros que sobreviven en las esquinas de la ciudad. Historias de gritos escuchados años después, de figuras observando desde ventanas que deberían estar vacías, de pasos en habitaciones cerradas con llave. No todos creen en fantasmas, pero incluso los escépticos reconocen que hay lugares donde el aire se comporta de forma extraña, como si arrastrara un peso que no es del todo físico. Y aquí es donde el caso se vuelve más perturbador. No podemos separar con precisión dónde termina la realidad y dónde comienza la leyenda. Parte de ello es porque las fuentes históricas, aunque contundentes, están teñidas por la moral y la política de su tiempo.
Otra parte es porque la ciudad misma ha alimentado el mito, envolviendo la verdad en un ropaje de misterio que lo hace más vendible, pero menos confrontante. ¿Es la mansión un lugar embrujado? ¿O es simplemente un monumento a un horror tan real que preferimos contarlo como fábula? Tal vez sea ambas cosas. Tal vez los fantasmas no sean más que la memoria obstinada de lo que sucedió ahí. Una memoria que se manifiesta para recordarnos que la crueldad humana deja cicatrices más profundas que cualquier incendio. En este punto, debemos reconocer algo incómodo. Las leyendas sirven para amortiguar el golpe. Un fantasma es inquietante, sí, pero es seguro, es intangible. Un fantasma no puede volver a encadenar, no puede infligir dolor físico. En cambio, admitir que la mansión fue escenario de un horror completamente humano nos enfrenta a una verdad más peligrosa, que la maldad no viene de lo sobrenatural, sino de nosotros mismos. Hoy, la mansión ha cambiado de manos y de usos más de una vez. Se ha convertido en residencia privada, escuela, incluso atracción turística. Pero sin importar la función que adopte, siempre hay quien afirma que el edificio guarda algo que no se va. Visitantes hablan de sentir un peso en el pecho al entrar, de oír cadenas arrastrándose en la madrugada, de ver sombras que se desvanecen cuando se les mira directamente. Podemos decir que son sugestiones, producto de la fama del lugar. Pero incluso si lo son, esa sugestión es parte de la herencia. No importa si lo que escuchas es real o imaginado. La mansión tiene el poder de hacerte sentir observado, como si el pasado no solo estuviera documentado, sino presente. El fuego de 1834 destruyó muebles, techos y paredes, pero no pudo consumir lo que se impregnó en la estructura misma. Es como si la madera y la piedra hubieran absorbido los gritos y ahora los liberaran de vez en cuando solo para asegurarse de que no olvidemos. Tal vez lo más inquietante de todo es que esta historia no se trata únicamente de un capítulo oscuro del pasado. Es también un recordatorio de lo fácil que es para una sociedad entera mirar hacia otro lado mientras el horror ocurre a pocos metros. El caso de la Laurie no sobrevivió 2 siglos solo porque es espeluznante. Sobrevivió porque nos obliga a enfrentar preguntas que no tienen respuestas incómodas. Si los muros guardan memoria y la mansión parece jurar que sí, entonces cada paso que damos en sus pasillos es una conversación silenciosa con lo que ahí ocurrió. El visitante se convierte en testigo involuntario y el testigo carga con una parte del peso. La línea entre historia y leyenda no es solo difusa, es peligrosa. La historia documentada exige justicia y responsabilidad. La leyenda, en cambio, se contenta con el escalofrío. Tal vez por eso la mansión ha sobrevivido en ambos mundos, para recordarnos que una verdad envuelta en mito puede perdurar, pero nunca librarnos. Y pregunta final para todos ustedes. Si los muros guardan memoria, ¿qué recuerdan y qué esperan en la mansión de la calle Royal? Y así damos por finalizado este episodio de La Hora Macabra. Los invito a seguirme en mi canal de YouTube, donde estarán disponibles todas las emisiones de La Hora Macabra y Perturbador. Me encuentran como Kaboom Podcast. Y también pueden disfrutar de mi contenido en mi canal de WhatsApp. Si quieren escuchar leyendas y cuentos cortos de terror, encuéntrame como Kaboom, con K de kilo, B de burro, W-O-M. Hasta la próxima emisión de La Hora Macabra, donde cada noche las sombras tienen algo que contar y nosotros estamos para escucharlas. Hasta entonces, buenas noches o lo que quede de ellas y como siempre les deseo, dulces pesadillas. ¡Chao, chao!